Manejar la economía, una pregunta que tiene vinculación con esta. Es un poco rebuscada, pero hay quienes dicen que si les pagaran bien, no sé cuánto les paga un sueldo, el policía no robaría. No sé cuánto les paga, pero eso lo he escuchado 1000 veces. Suponete que tengo una masa de recursos grande y decimos, a la policía le aumentamos el 100%, yo qué sé. Digamos, bueno, se le paga mal, como se le paga mal a todo el mundo acá, a cualquier funcionario. ¿Eso termina con la corrupción? ¿Pagar bien termina con la corrupción? No, no sé si necesariamente. No necesariamente. En realidad, lo que me parece en esto de organizar el delito, que también hay una pata que quizás ahí no surge demasiado, que tiene que ver con la justicia, es la posibilidad de administrar, digamos, la organización de ese delito. Y me parece que ahí reside. Es probablemente la discusión salarial vaya acompañando esta cuestión y de repente haya que mejorar los salarios. Ahora, no me parece que allí resida el eje principal de la cuestión. Yo quiero complementar esto que dice. Efectivamente, yo estoy de acuerdo que la policía debe recibir buena paga. Está mal pago ahora. Pero no quiere decir que porque tenga buen sueldo no vaya a robar. Eso podrá operar en algún porcentaje. Pero esto es lo mismo que decir que una persona, por tener muchos recursos, mucha plata, mucho dinero, no va a robar, no va a estafar. O un político que tiene mucha plata, este no roba. No es. ¿Por quién lo dice? No, no digo por nadie, honestamente no lo digo por nadie. Lo que quiero decir es que pasa por otros valores, pasan por organizaciones, por estructuras, por los jefes. Muchas veces lo que pasa arriba en la cúpula se transmite para abajo, por los controles, por los castigos, por cuestiones de formación, también de moral. Entonces, hacemos todo eso con buenos salarios y podemos reducir los márgenes de corrupción. Ahora, decir que porque tengan buenos sueldos no van a robar, o porque este político tiene muchísima plata, no va a currar, no es garantía, ¿eh? Es el dicho popular, lo afana porque tiene guita, ¿eh? Eso en la calle lo escucho cada 2 minutos. Sí, es así. Muchos tienen mucha plata por haber afanado y siguen afanando. Bueno, ¿me quiere dar nombre o no? No, es que no lo digo por nadie en especial. No, sería lindo. En serio, en serio. Mal pensado. No, usted es el mal pensado. Yo no lo digo. Lo que usted mal piensa. No. Bueno. Interesado en realidad. Sí. No quiero el título, usted me tira una... No, lo digo en serio en general, Vamos a la economía, por ahí no se vaya. ¿Está apurado o no? No, me puede dar un ratito. Me interesa escuchar los datos. No, es un especialista, no tiene que ir a escalar el Everest. No, a la Concagua en enero. La Concagua en enero, bueno. A vos te la dejo picando así, viste el discurso del presidente, el discurso del Tontino Tedesco, lo llama Todesca, los números están ahí, tenemos 9 millones de personas pobres, qué sé yo. ¿Esto lo hizo el kirchnerismo en parte o no? Bueno, yo creo que no. El macrismo hace una cosa en el anuncio de hoy, porque toma el dato de pobreza al segundo trimestre del año, es decir, a junio del 2016. Y fíjense si alguno escuchó el anuncio hoy, cuando Macri habla, dice, bueno, en realidad yo acepto que me juzgues desde este momento en adelante. Sí. Claro, todo para atrás lo olvida y en realidad vos tenés un salto muy importante en lo que tiene que ver con la pobreza, pero en cualquiera de los indicadores, desde el mes de noviembre en adelante. Nosotros medimos la pobreza desde noviembre en adelante y vos tenés 19% en noviembre y hoy a nosotros mismos, a CEPA, que digamos poco tenemos que ver con Cambiemos, nos daba a junio 32,6, prácticamente lo mismo que... y la canasta, la evolución de la canasta de indigencia, porque la pobreza se calcula de manera indirecta, con un coeficiente que se llama Engel, bueno, una cosa más técnica, pero el valor de la canasta nos da prácticamente lo mismo, con lo cual, en realidad lo que hicieron ellos es decir, bueno, sí, y dejar ahí como una presunción, que ya la venían diciendo, la plantean cada vez que hablan de la UCA, etcétera, etcétera, y dicen, bueno, en realidad, hace 30 años que en la Argentina hay 30% de pobreza y esto no se modifica nunca y es culpa del peronismo, digamos, reducen todo a esa cuestión. Bueno, esto claramente no es verdad. Hay una cuestión que tiene que ver con la medición de pobreza por ingresos que es muy volátil. A ver, es casi una medición de ingreso real, diría yo. Es decir, vos estás midiendo y si mañana a Macri se le ocurre, no sé, duplicar la asignación universal o algunos beneficios o las jubilaciones de más baja, y bueno, probablemente... de manera muy rápida se modifique ese indicador, no creo que tenga la voluntad. Es más, por ejemplo, ahora en septiembre que aumentan las jubilaciones, que aumenta la asignación, probablemente ese indicador se modifique, es muy volátil en relación a los ingresos. Ahora, algunos dicen que no es válido, yo creo que sí, pero mide exclusivamente eso. Y en relación a eso, el macrismo impulsó desde el mes de noviembre la devaluación, que significó un salto fenomenal en lo que tiene que ver con los precios, y el tarifazo, que las dos cosas afectaron el bolsillo básicamente del trabajador medio bajo, que es el que está
ahí en el borde de la línea de pobreza. Lecher, hoy lo que presenta el INDEC es segundo trimestre del año, ¿no? Abril, mayo, junio. Si el INDEC hubiera tenido voluntad, ¿hubiera podido medir el primer trimestre del año? Sí. ¿O prefirió? Lo tiene. No te digo el año pasado. Lo tiene. Porque ya preguntar a la gente por el año pasado. Lo tiene, Nunca sí. discontinuaron la EPH. Es mentira que discontinuaron la medición de EPH. ¿Y cuál es esa verdad del INDEC según vos? ¿Cuál es el dato? O sea, vos conocés el dato, sabés cuál es nosotros realmente. construimos el dato. Nosotros no tenemos capacidad para medir en la calle Por con supuesto, encuesta, con el lo EPH cual, es mucha gente desplegada. claro, medimos con esos mismos indicadores, con estimaciones, y la verdad que no le pifiamos, digamos, las estimaciones fueron realmente bastante certeras, y entonces nuestra medición hacia atrás nos da 19 en el mes de noviembre, lo pueden hacer ellos mismos. Ahora, ¿por qué con un país con 19% de pobreza, cuando veníamos del 50%, igual el kirchnerismo perdió las elecciones? O la verdad que la pregunta es casi de manual, ¿no? Argentina tuvo pobreza de niveles europeos 10% hasta el golpe del 76 y después siempre tuvo entre 25 y 50. Después de 12 años llegamos al 19, según tu número, igual el kirchnerismo pierde las elecciones, o el peronismo, como quieras llamarle. No, primero, el kirchnerismo perdió por un punto, hay que recordar eso, después de 12 años. por tres. Sí, No importa. Está bien. Son importa, tres, perdió. la verdad. Son 300.000 votos. Uno y Ahora, medio para arriba y uno y medio para abajo. Un dos y Claro, medio, Con lo cual, si exactamente. le sacas uno y medio en un balotaje, Está bien, uno y bueno. medio menos. 1,5 en un sube balotaje No es importa, 1,5 de está cada bien. lado. La verdad que hay digamos. que reconocer que perdió. Sí, Ahora, claro. en ese nivel de cercanía, yo creo, por ejemplo, que los medios de comunicación han jugado un papel muy importante. Si uno Al final subestima... siempre tenemos la culpa de todos los medios. No, de comunicación. No, te está explicando, no es culpa. No, yo coincido con él, porque debemos estar de acuerdo en que el gobierno kirchnerista no pasó una crisis fenomenal económica de disparo de la inflación, disparo del desempleo, quiebra. No pasó eso. No hubo una situación económica que a la gente dijera, no, yo me voy acá ante otra perspectiva. No fue eso. Al final del año sí. ¿Eh? Al final del año pasado sí. No, Pero de hecho- desde las elecciones empezó a haber toda una angustia, Cuando claro. empezaron a bombardearlo con el cepo, con el dólar, con lo pero que bueno, se viene. ahí en está. noviembre prácticamente no liquidan cosecha, digamos, es otra sí. situación. Ahora, si vos, por ejemplo, ves, es verdad esto, porque de hecho no es el 2014, que es un año difícil. El 2015, el propio Tedesca dijo, creció 2,4, crecieron los salarios reales, crecieron las jubilaciones en términos reales, cayó, la inflación viene cayendo, tiene niveles inferiores a los que hoy el macrismo Cambiemos dice que son los niveles esperados de la canasta core, digamos, la canasta alimentaria. La verdad, digamos, yo no creo que ahí resida el hecho por el cual haya perdido el kirchnerismo el año pasado. La primera conclusión que tenemos que sacar es que una elección no se define por una situación económica general. ¿Por qué? Porque era una situación buena. Y voy a decir al revés. Hoy Macri estaría solo de vez soledad sí. absoluta. A veces sí. Tal vez sí, en este Sí, caso no. Pero acá, sin embargo, mucha gente mantiene el apoyo a Macri a pesar del tarifazo, del desempleo, de la inflación, de todo eso, mantiene el apoyo. Con lo cual, efectivamente coincido, no pasa por ahí. Entonces, fue muy buena la pregunta. ¿Por dónde pasa? Y pasa por otros factores. A la gente, ¿qué le molestaba muchísimo? Las cadenas nacionales. No solamente. No, estoy eso diciendo. también es subestimar a la Empecé gente, con ¿no? eso, empecé con eso. pero le como lo molestaba puso el como tema número del uno, cepo. uno. Hoy, digo, que puede comprar más dólares que antes. A la gente le molestaba la corrupción también. Le molestaba, ¿no? sí, la corrupción. También- Bueno, también- está- también es ahí, un tema, ahí. No sé si por deseo republicano, No, si por eso por una buena voy a moral, decir. por envidia o por lo que fuera. No soy psicólogo, no soy psicólogo social, no quiero serlo. Pero a mucha gente Coincido social. y quienes contra la corrupción. utilizaron un proyecto, insisto, de un gobierno que económicamente fue inclusivo, distribuyó, etcétera, para enriquecerse, pero allá, digamos, yo la verdad que los detesto No, pero por está el bien. daño que hacen, por lo que Pero hicieron y por el daño además. Lo que dice que Hernán hacen. es, no se perdieron las elecciones por la economía. Eso decimos que no. claro, ¿Vos claramente. asegurás que no? Claro. No, es que además el año 2015 es un buen año en términos, por ejemplo, laborales, hay aumento del empleo, a pesar de lo que dice Cambiemos, porque Cambiemos no se fija ni su Bueno, en propio todo dato, caso, es una dar- cosa sorprendente. Denle el mérito a Macri, encantó a la gente él. A lo mejor, Bueno, yo creo a que lo los mejor el medios- debate lo ganó él. Los medios jugaron un rol donde hicieron convencer a mucha gente que supuestamente estaba muy mal, y ahora se ha convencido de que, bueno, de repente no estaba tan mal antes. Estás con, Claro, con a la ver. hipótesis de Aníbal Fernández que ayer dijo, perdí las elecciones por Martín Lanata. No. La verdad que todos sabemos que Aníbal Fernández no podía ser gobernador de la provincia, no se lo merecía. No sé.
no se lo No merecía. sé si fue eso, pero yo quiero sintetizar la reflexión que hizo él en algo que decía Macri antes de las elecciones en campaña y lo que decía después. En campaña decía, podemos estar mejor, ¿no? Como diciendo, acá está mal, podemos estar mejor. Después, ¿qué dijo? No, era una burbuja, vivía muy bien. O sea, giró 180 grados. Y eso, insisto, complementado con los medios, etcétera, y otros factores, mucho mérito de él desde ya, de Durán Barba, y con una gran cobertura mediática, hizo que en un gobierno que no tenía una crisis económica ni una situación económica que generara un cambio, perdió las elecciones. La gente quiere en algún momento de la vida no un cambio, pero una renovación. Eso no tiene tendencia política, lo digo, pero hay renovación. Después de 10, 12 años la gente quiere otra cosa. Sí. También quiere llegar a fin de mes, también quiere conservar el empleo. No, bueno, por eso digo, me parece que los medios jugaron un rol importante. Votó un proyecto político que no tenía proyecto, digamos, que era esto, una cosa amorfa, que después tomó forma cuando fueron finalmente gobierno, y tomó forma en detrimento de la mayoría Macri popular. no dice eso, porque dice que el mundo lo ve de manera diferente, que ahora vienen capitales, que van a venir, que el mundo entero lo vea como... ¿Por qué? ¿Por qué se ríe? No, porque creo que eso ya abandonaron, esto que van a venir capitales. Anunciaron una lluvia de... Con la eliminación de las retenciones, con la devaluación, decían van a llover los dólares. No llovieron los dólares, tuvieron que salir a mendigarlos. Los únicos dólares que entraron fueron los del endeudamiento y además tuvieron que hacer un blanqueo para ver si llegaban dólares. Y el problema que tiene el gobierno es que no tiene los dólares. ¿Por qué? Pero es consecuencia de sus propias decisiones. Lo que antes le ingresaba por las exportaciones de agropecuarias, no le ingresan. Lo que antes le ingresaba por las exportaciones mineras, no le ingresan. Entonces, está en problema. Eso no le redituó. Estamos en problema. Estamos en problema. Porque eso no le significó ni mayor empleo, ni lluvia de dólares, nada. Tomaron esas medidas, lo único que significó que los grandes exportadores agropecuarios se llenan los bolsillos, las mineras se llenan los bolsillos, y el gobierno no tiene recursos. Quiero cerrar con Hernán para ver si para pasar a Matías. Está ahí, ¿no? Mañana bien. Ahora voy, hola. ¿Se puede salir de este chastre que tenemos con 9 millones de personas en la pobreza? Bueno, de nuevo, me parece que primero tiene que haber voluntad de que a la mayoría y a ese sector en particular le vaya bien. ¿Qué deberías hacer? Bueno, en general el macrismo le ha puesto poca voluntad, por ejemplo, porque alguno dice, ¿alguna medida buena? Bueno, por ejemplo, la devolución del IVA que iba justamente a este sector. Es un bluff, no tiene consistencia. Ya los primeros datos muestran que es menos del 10% de lo que tenían previsto devolverle, con lo cual, bueno, lo que se observa es que hay una clara intencionalidad y rapidez para resolver supuestos problemas que tienen determinados sectores. Por ejemplo, la quita de retenciones la hicieron muy rápido. 35.000 millones de pesos en los primeros 6 meses significaron la quita de las 3 retenciones, la reducción de la soja, y ahora están discutiendo si reducen 5 puntos más en la soja. Ahora, al resto de los sectores, yo quiero recordar que Pratgay dijo, bueno, si los sindicalistas van por paritaria, por aumento de salario, se van a encontrar con desempleo, que es efectivamente lo que sucedió, que el propio Mauricio Macri dijo, bueno, vamos por pobreza cero, pero efectivamente, y dijo, en realidad nosotros queremos una paritaria más cercana al 20 que al 25. Después le salió mal, por suerte. Ahora, ninguno de los gremios, ni siquiera los mejores, outside o aceiteros, por ejemplo, que arreglaron al 42%, está por debajo de la pauta inflacionaria medida por la Ciudad de Buenos Aires, que mide 47 para el último año, con lo cual perdieron absolutamente todos los trabajadores en la Argentina. Esto hay que, digamos, modificarlo sustancialmente. Ahora, ¿por qué digo que no veo voluntad? En el presupuesto 2017, la propuesta inflacionaria para el año es de 17% y la pauta para aumento salarial es de 17%. ¿Qué significa esto? Bueno, que los trabajadores van a estar igual que ahora. De nuevo, lo que ya te saqué, no lo discutimos, arrancamos de ahora, ¿no? Esta es un poco la mirada de Macri. Mientras no haya una inflación superior al 17, porque entonces... Además, claro, si la inflación es superior al 17, perdemos. No, va a ser menos, me parece. Él dijo que va a ser el 17. Sí, de hecho, Sturzenegger sigue secando. Creo que eso. Lo que pasa es que se les cae la actividad, pero... Bueno, muchísimas gracias a los dos. Váyanse a escalar lo que tengan que escalar. ¿Vos te quedaste con ganas de decir algo más que tenés papel? No, un poco el tema de la pobreza... Que nada, me parece que le preocupa el conjunto de los argentinos y... a mí me mata eso.
Y La misma, que 9 hoy, millones de pobres. hoy todos hablábamos de eso. Todos. Dios quiera que haya voluntad de modificar este rumbo. Gracias, chicos, los dos. Hasta luego. Ahora con Matías Bañato vamos a hacer lo mismo.